En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Los comebacks son sinónimo de resurrección. Estos regresos ofrecen un segundo aire a la carrera artística de muchos intérpretes después de un fracaso crítico y comercial. En la clase anterior hablamos de Ray of Light de Madonna y ahora comentaremos sobre otros álbumes que merecen estar en la lección por su impacto cultural, contribución musical y legado. Soy Luis Gonzalo Puente y uno de mis discos comeback favoritos es The Emancipation of Mimi de Mariah Carey, que en el 2005 le regresó su estatus en las listas de popularidad a la diva de la música. Soy Beto Borrego y un comeback especial es el de Cher con su disco Believe, ya que este proyecto la regresó a las listas de popularidad en la década de los 90. Una nueva lección está por iniciar. Estamos listos para reconocer a las figuras que han sabido dominar a la industria de la música pop en esta entrega. Estos son los comebacks del pop. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Así como lo acaban de escuchar, estamos arrancando una nueva clase, una nueva semana y ya estamos listos para compartir nuestro conocimiento, para seguir alimentando nuestro intelecto en el tema principal de este curso, la música pop. Esta es la Real Academia del Pop, yo soy Luis Gonzalo Puente y una vez más les doy la bienvenida a todos los que nos estén escuchando en esta lección virtual a través de las diferentes plataformas digitales donde pueden escucharnos. Los invito desde ahora a que nos sigan en @Real Academia del Pop, donde estamos también compartiendo más de las lecciones que tenemos en este programa. Así es que bienvenidos una vez más. Y como siempre es un placer para mí darle la bienvenida al alumno estrella de este instituto que cada día me sorprende más con su aprendizaje, con sus investigaciones, y yo creo que el día de hoy ya viene listo, preparado, y si no, pues ya lo veremos para esta nueva clase. Hola, Beto Borrego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola a todos, hola profe Luis, es un gusto saludar a todos, buenas noches y muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Es un agrado saber que hay más alumnos, más profesores y más personas que se interesan pues extender sus conocimientos dentro del universo del pop. El tema de hoy realmente me emociona muchísimo, profe. No sé usted, pero es un tema que podemos indagar o analizar de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista crítico, incluso de nuestros puntos de vista, pues cómo experimentamos este retorno, este regreso de nuestros artistas favoritos del universo pop. Yo creo que sí es importante este tema que elegimos en esta ocasión, porque yo creo que sin que sea una regla necesariamente, porque hay muchas figuras que no lo han logrado para desgracia de ellos, sí es también una situación que ha ocurrido en varias figuras muy importantes de este género, que es su regreso a las grandes glorias. Muchas ocasiones hay figuras de todos los tipos dentro de la música pop, y yo creo que también en otros géneros, donde de repente están teniendo éxito, van subiendo, tienen su pico más alto, tal vez lo mantienen 1, 2, 3 discos y luego vienen en bajada por cuestiones de cambios en la industria, por cuestiones de que también la calidad de su producto no es tan bueno como los anteriores, pero hay otros artistas, algunos no tan contados, pero tal vez sí no todos, que en algún momento de su vida y de su carrera vuelven a
esas grandes glorias, vuelven a crear algo interesante, algo digno, no nada más de listas de popularidad, sino también de críticas y también de el favor del público que vuelve a consumirlos y vuelve a llevarlos al lugar donde en algún momento estuvieron. Entonces de eso se va a tratar esta emisión, donde vamos a estar hablando de algunos ejemplos que hemos elegido de producciones completas, discos completos, que sirvieron para que figuras volvieran a convertirse en las más importantes en algún momento por el público, por las críticas, etcétera. Y eso viene a raíz de lo que estuvimos comentando la semana pasada con el disco Ray of Light de Madonna, que consideramos sí el mejor ejemplo de cómo un artista que ya venía viendo disminuida su popularidad vuelve a regresar a las andadas, vuelve a regresar a tener sus mejores glorias, se rejuvenece, se reinventa y crea toda una nueva etapa en su carrera. Así es, creo que es un tema, como mencionaba al inicio, que podemos ir descubriendo a partir de diferentes tópicos. Y sobre todo me parece que el seguir descubriendo, investigando el efecto que tiene el comeback, en especial en álbumes de los 90, de los 80, es interesante ver la repercusión que tienen en los discos de ahora, ¿no? Muchos apuestan, muchos apelan, a que hacer un Believe, hacer un Ray of Light. Vamos a ver muchísimos ejemplos y de hecho me interesa muchísimo llegar al final de este programa, porque hay un debate que salió en nuestros estudios, que no sabemos definir todavía muy bien cuándo es un comeback y cuándo no. Y aquí creo que es algo que vamos a descubrir. Vamos a tratar de dar una buena conclusión a este debate de cuándo un artista sí tiene un comeback. Y vamos a ver qué tanto de legado tiene este comeback, ¿verdad? Qué tanto de acertado, qué tanto de cierto tiene este comeback. Y vamos a ver un montón de artistas diferentes de diferentes partes del mundo. Bueno, yo creo sí estar seguro de cuándo ocurre o cuándo no, pero bueno, ya más adelante llegaremos a ese mundo, debatiremos, a ese momento debatiremos y pues cada quien tendrá su propio punto de vista al respecto. Pero bueno, vamos a entrar ya en tema, vamos a irnos como habíamos quedado la semana pasada en la tarea, en esta asignatura que tenemos para este día, donde yo te pedí, Beto, que eligieras 3 discos que a tu consideración son el mejor ejemplo del regreso, del comeback de alguna gran estrella pop. Así es que vámonos con tu primer ejemplo y pues lo vamos comentando. Así es, mi primer ejemplo es Believe de Cher, este disco de 1998 que realmente es un departure, una salida de lo que ella estaba haciendo en sus previos álbumes. Y hay que recordar que Cher ya desde los 90 ya estuvo dentro del universo pop. Simplemente discos muy enormes en los 80 como Heart of Stone, singles como If I Could Turn Back Time. Estos se volvieron blueprints, como estos manuales de cómo realizar un comeback. Pero ¿por qué elegí Believe? Porque, bueno, yo no es novedad que yo no nací ni crecí en los 80, pero sí tuve un poquito quizás pues de este efecto Cher que tuvo a finales de la década de los 90. Este Cher Effect con sonidos muy auto-tune, que se volvió como el sello característico de esta cantante, de esta intérprete, y que al final de cuentas logró lo que muchos artistas buscan realizar, ¿no? Crear una moda, una tendencia. Y ya muchos artistas después de Believe empezaron a usar auto-tune. Entonces vamos a empezar con los datos fríos. Cher venía de un álbum no tan exitoso, de hecho fue recibido de una manera muy pobre. Los críticos no lo consideraban un éxito, falló en ventas, y se trata de It's a Man's World. Lo sacó por ahí de 1995, y ya para el 98 pues ya la casa musical, la casa productora donde viene Cher, que es Warner, ya le decía, oye, hay que sacar un nuevo disco, hay que volver a ponerte en los charts de popularidad, hay que volverte una cantante exitosa y famosa.
como lo eras y como sabemos que lo eres. Y entonces, le dicen, oye, ¿por qué no vuelves a sacar un álbum con himnos gay? O con unos tonos más dance. Entonces, sale la propuesta de esta casa productora. Cher como que está un poquito, indecisa, no sabe si quiere, sacar un álbum lleno de música dance, porque luego, mencionaba, que no era tan serio. Y al final de cuentas la convencen, la persuaden y sale Believe, sale el single y creo que el profesor quiere decir algo. Sí, perdón que te interrumpa, pero nada más para completar lo que estás comentando, que se me hace muy interesante. Creo que ya habíamos comentado también las similitudes que incluso tú me decías, que creías que tenía el Believe de Cher con el Ray of Light de Madonna. Simple y sencillamente porque artistas del pop se metían con la música electrónica. Sí, no es lo mismo Ray of Light que Believe, pero artistas ya longevas que se metían a este tipo de música. Y ahorita me vino mucho este dato que yo lo recuerdo porque pues yo sí viví los 80s y los 90s. Entonces recuerdo mucho esto. Hablabas del disco anterior a Believe, un disco que se llama It's a Man's World. El primer sencillo de ese disco era una versión de una canción noventera que se llama Walking in Memphis, que hizo un artista que se llama Mark Cohn, y es una balada, pero luego sacó otra canción que se llamaba One by One. Esa canción One by One tuvo, porque yo lo tenía, un CD con remixes. Estos remixes pues eran dance. Y yo recuerdo mucho que esos remixes sí funcionaron mucho en la lista de popularidad de música dance, convirtiéndola en un éxito en las pistas de baile, algo que no había ocurrido anteriormente en la carrera de Cher. Entonces yo creo que ahí fue donde la disquera dijo, tal vez por ahí es el lugar, es el momento y es lo que te conviene hacer, aunque ahí viene lo que estabas diciendo de que ya no estaba tan convencida. Ahora sí, disculpa, a ver, ¿puedes continuar con tu exposición, por favor? Sí, creo que el resultado se recompensa, pegó muy bien y pagó muy bien este álbum, este proyecto. Me parece que hay diferentes shares en diferentes décadas, ¿no? Y indudablemente muchos de los que somos más de los 90s, 2000s vamos a ubicar a Cher por Believe, simplemente por el sencillo. Y además tiene otros sencillos dentro de este álbum muy buenos como Strong Enough o Double Amore, que tuvieron su video musical respectivamente y que también tienen remixes muy dance. De hecho, el remix de Double Amore que sale en el video musical es un remix muy de ese característico de finales de los 90. ¿Sí sabes, ¿no? de quién es? De Stefan, Emilio Estefan. De los Estefan, de Pablo González Gómez, no recuerdo, que también por esa época acababa de remixear a Madonna en Don't Cry For Me Argentina. Sí, el Miami Remix, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, son los sonidos que estaban sonando, vaya la redundancia, a finales de los 90, muy latino, un sabor con las guitarras, o con otros instrumentos que no fueran solamente el típico piano o el sintetizador en este género dance. Y aquí entra en nuestro concepto del tema de hoy, que son comebacks. Cher, en los 90... sí salió este álbum It's a Man's World. De hecho, antes de It's a Man's World viene Love Hurts. Tampoco pegó exitosamente, no fue exitoso. Y hubo películas un poquito interesantes. Creo que Mermaids es un poquito de la década de los 90, con Winona Ryder, finales 80, inicio de los 90. Realmente no es un Moonstruck. Un Moonstruck fue en los 80. Y podemos decir que Cher estaba un poquito como perdida dentro de los medios porque no había un éxito en película, no había un éxito en música. Entonces, para tener un Believe de Cher, aquí demuestra el cómo ella regresa a la escena musical. Y hay que recordar, y esto lo mencioné al inicio, no es su primer comeback. Su primer comeback viene con Heart of Stone. Y bueno, sobre todo con el sencillo de If I Could Turn Back Time, exactamente. Y es que eso es lo impresionante de ella, desde los 60, desde su programa con su esposo de ese entonces, Sony, hasta su propio programa de Cher Show. Ella, digamos que supo manejar su imagen y supo trabajar en el media, pues desde una década muy difícil también para las mujeres, al inicio de la década de los 60. Ella,
es testigo de estas transformaciones dentro de la televisión, del cine y la música, y es por eso interesante ver cómo evoluciona en las décadas y sobre todo tener este pedazo de Cher en la década de los 90 muy ella, muy auténtica, y lo mencionábamos en el episodio anterior de Ray of Light. Es interesante observar este efecto que sucede con el género dance, casi simultáneo entre Madonna y Cher, de que ambas, que ya eran artistas un poquito ya, que ya tenían experiencia. Sí, establecidas. Ya establecidas, y que ya tenían un poquito de estragos al no volver a posicionarse dentro de las listas de popularidad, que pues bueno, es interesante ver que las dos en el mismo año regresaron y se introdujeron a un nuevo público, que podamos decir que les ayudó muchísimo a tener esta imagen refrescante y volverlas a colocar dentro del mapa, ¿no? De que, sí, esta cantante o esa persona ya lleva más de 30, 20 años en la industria, y es interesante saber qué es lo que está haciendo de nuevo, ¿no? Y creo que eso llama muchísimo la atención. Aquí saco una pregunta rapidísimo, te la hago, profesor. ¿Qué opinas de que artistas, digamos, que llevan 20 años en la industria, tú opinas que pueda hacer lo mismo que hizo Cher o Madonna en el 98? Yo creo que a final de cuentas Cher y Madonna en estos sentidos sí dejaron el ejemplo, dejaron la vara alta, ya sabes que es la frase que me encanta decir. Y yo creo que no es imposible, creo que hay varios artistas que lo han intentado, que han seguido haciendo, y que yo tengo la confianza de que sí tienen la posibilidad, la creatividad, el impulso, el drive para lograrlo, solo que tienen que llegar en el momento exacto, en el momento en el que debe ocurrir. Me encantaría tener un comeback, por ejemplo, de Cristina Aguilera, que sigue vigente haciendo música, pero siento que está lejos, muy lejos, lamentablemente, de esos grandes momentos que llegó a tener en los primeros años de su carrera, por decir a alguien. Yo creo que no es imposible, yo creo que sí hay muchas cosas que se tienen que alinear. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de lo de Cher, yo siento que sí, o sea, su comeback primero fue en los 80s con ese Heart of Stone, con If I Could Turn Back Time, con Just Like Jesse James, este tipo de canciones. Pero siento que también llegó un momento en el que Cher se quedó instalada en ese sentido, en ese estilo más rockero 80s, glam. Ves que estuvo producida también por Bon Jovi, anduvo con Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. Y incluso estábamos viendo el otro día esta canción de los 90 que era el dueto de I've Got You Babe de Cher con los de BBC Butthead, y esta Cher era la Cher rockera, la Cher de los 80s, y hasta que llegó Believe pudimos conocer a la Cher electrónica dance, que es la que también conocemos hasta hoy en día. O sea, el último disco de Cher que hizo, que fue el homenaje a ABBA, el Dancing Queen, pues se fue sobre todo por las canciones dance de ABBA, lo cual es bueno, ahí tiene su público, a la gente nos gusta escucharla haciendo ese tipo de música. Habrá que ver ahora, porque no sé si recuerdas que ahorita se está filtrando de que está súper enamorada de su novio jovencísimo y que ya está trabajando con él, no en uno, sino en 2 discos. Así es que pues estaría interesante ver si también Cher, a estas alturas de su vida y de su carrera, puede, ya no digamos hacer un comeback, sino presentarnos algo interesante, algo creativo, que eso yo siempre lo voy a aplaudir de un artista, sea quien sea y del género que sea. El que se siga manteniendo activo, que se siga manteniendo creativo, que siga ofreciendo algo nuevo para sus fans, para la industria. Eso se me hace genial. Definitivamente, y pues a estas alturas sí estaría genial un comeback. Estaría genial, ya de que tenemos el comeback, sería genial volver a escuchar a Cher en un nuevo proyecto musical. Qué genial que tenga un novio, ya sin mencionar la edad, ¿no? Qué genial que tenga estas experiencias todavía.
y que lo demuestre, obviamente. ¿Quién dice que debe tener una restricción de edad? ¿Quién dice que debe tener más recato ella por tener la edad que tiene X? Qué genial que lo hace y le sale muy bien. Y para tener ya la edad que tiene Cher y verse así y todavía realizar pasarelas para Balmain, la verdad, mis respetos. Ojalá yo llegue a la edad que tiene ella. Ojalá y tenga los éxitos que ella tiene. Pero aquí continuamos con las lecciones del día. Entonces, profesor, dígame, ¿qué personaje del pop me tiene para hoy? Ok, yo he elegido como mi primer disco para comentar hoy en este programa de comebacks, lo que fuera el octavo disco de estudio de esta cantante, que es el ícono musical del género pop más importante que existe en Australia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Kylie Minogue, y yo estoy eligiendo el disco Fever, lanzado en octubre del 2001, que tuvo su mejor vida durante el 2002 y que le dio un estatus muy importante a Kylie. Ella es la reina del pop australiano, es una artista muy importante en varios países de Europa, ahí la quieren mucho, sus discos son muy exitosos, pero no así ha ocurrido en otros países como Estados Unidos, que sabemos que es el mercado musical más importante a nivel internacional. Ella, a inicios de su carrera en la década de los 80, hizo un cover de la canción The Locomotion. Esa canción llegó a los primeros lugares de popularidad en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Eso fue en 1987, pero de ahí y durante toda la década de los 90, la mayor parte del mundo, al menos de este lado, en América, no conocimos nada de lo que hizo Kylie. Y ella siguió haciendo música, porque The Locomotion fue de sus primeras producciones, mientras que Fever, como les estaba comentando hace unos momentos, es su octavo disco. Ella pasó por muchísimas etapas hasta llegar a esta producción. Yo creo que es increíble que hayas elegido Fever porque no sé el impacto en ese momento, en lo que fue en ese momento en los 2000 y en el 2001, mi pronta edad, mi temprana edad, no me lo permitía, no me permitía saber la relevancia que tenía esta cantante australiana, pero históricamente yo hubiera dicho más un comeback en Light Years, el álbum predecesor a Fever. ¿Por qué? Porque ella venía de un álbum que no fue un éxito comercial, ¿verdad? Sí, esto ocurrió, ahora sí que yo no soy experto en Kylie, conozco un poco, pero haciendo corta la historia, ella empezó en los 80s con un trío de productores, nunca he sabido pronunciarlos bien, Stock and Weatherman, que ellos hacían la música de Rick Astley y de muchos artistas británicos de ese momento, como que tenían su propio estilo. Luego ella empezó a evolucionar, hay un disco que a mí se me hace muy bueno de ella, de 1991, donde viene una de sus canciones que a mí me encantan, llamada Confide in Me, pero esa canción no pegó fuera de Europa, o sea, aquí no la conocimos, yo la conocí muchísimos años después. Luego siguió evolucionando y en 1997 fue cuando lanzó este disco Impossible Princess, que fue catalogado como el disco alternativo de Kylie Minogue. Se alejaba del pop, aunque se metía en cosas electrónicas. Algunos incluso decían que era su Ray of Light, aunque pues no tuvo nada de repercusión mediática en ese momento. Hoy en día sus fans lo aman. Salió apenas hace unos meses una reedición del disco y ya como que le hicieron la justicia a este álbum, pero no le fue tan bien. Fue después cuando vino Light Years y la canción Spinning Around, que le fue muy bien en listas de popularidad. De hecho, Spinning Around es una canción escrita por Paula Abdul, otra artista que quisiéramos que hiciera su comeback. Ella hizo como que otro tipo de comeback en algún momento como jueza en American Idol, después de tener años alejada de la industria, pero esa es otra historia. Pero ella le escribió esta canción a Kylie Minogue, que fue un éxito en Europa.
Pero hasta el 2001, cuando lanza Fever y Can't Get You Out of My Head, es que se convierte en la explosión masiva en todo el mundo. Sabemos que Can't Get You Out of My Head fue escrita por Cathy Dennis, una cantautora británica que como intérprete tuvo muchos éxitos a principios de la década de los 90, como Touch Me All Night Long, o Too Many Walls, o Just Another Dream. Luego se retiró y regresó convertida en compositora. Y yo creo que Can't Get You Out of My Head fue apenas uno de sus primeros éxitos que la vinieron a colocar como una de las principales compositoras del pop. Yo creo que ese sería otro tema, ¿no? El de compositores de éxitos. Porque, por ejemplo, Cathy Dennis escribió Can't Get You Out of My Head, escribió Toxic de Britney Spears, sí. I Kissed the Girl de Katy Perry, okay. O sea, es una chingona. Pero regresando con Kylie, esta canción fue número 1 en prácticamente todo el mundo, fue un éxito masivo. Hoy en día la seguimos recordando y sirvió para que el resto del álbum y otras canciones de esta producción, tipo Coming to My World o ¿cuál fue el otro sencillo de este álbum? No, In Your Arms no es este, es la de aquí tengo los sencillos. In Your Eyes, In Your Eyes, sí, In Your Eyes, Love at First Sight, es la que yo quería decir. Se convirtieron en los éxitos de esta producción discográfica que sí pegaron, pero luego otra vez, al menos en Estados Unidos, se desapareció Kylie. Ha sacado muchísimos más discos. Yo creo que ha tenido otros comebacks. Uno de ellos para mí es el Aphrodite, producido por Stuart Price, que más al rato hablaremos de Stuart Price en otro comeback. Y luego yo creo que el más fuerte que tuvo fue hace pues no mucho, en el 2020, cuando lanzó su álbum Disco. Venía de un disco medio country que se llamaba Golden y que pues no le fue nada bien. Regresó a lo dance y le fue muy bien con su disco que lanzó 1000 versiones, lanzó 1000 remixes, hizo muchísimas colaboraciones y la verdad le dio mucho a vida, sobre todo en la época de la pandemia. A ver, Beto. Aquí hay algo que me gustaría preguntarle al profe y a ustedes también que están escuchando allá en casa, donde sea que estén escuchando. ¿Qué opinan de esta? Parece leitmotiv, parece un motivo para hacer comebacks. El venir de un álbum muy folclórico, muy quizás de nicho, y pasar a un álbum con tonos muy disco, con tonos muy dance, hasta con himnos. Comerciales. Comerciales, es que sí, porque hablamos al principio de Believe, que la persuadieron a la diosa del pop de que hiciera un álbum con temas dance. Y pues sí, con temas un poquito LGBT friendly. Luego sale Kylie Minogue, que su comeback más dance. Sí es Fever, pero también, como mencionaba el profe, Disco es un comeback muy bueno. Uh-huh. Y más adelante vamos a hablar de otro que también tiene más temas dance después de haber hecho un disco más experimental y más personal. Aquí la pregunta va otra vez. ¿Tiene que ser estos dance, sonidos muy movidos? Tú dices comerciales, pero ¿ese es el blueprint para los artistas pop? Yo creo que no necesariamente tiene que ser dance. Ahorita yo te voy a dar otro ejemplo donde no necesariamente es dance, pero sí, como te lo dije hace un rato, darle al clavo con la tendencia del momento. Sobre todo, si le dan el clavo a esa tendencia que está por explotar y ellos provocan que explote, es cuando les va mejor. Sí puede ser la música dance. Es que, por ejemplo, Kylie Minogue, yo le voy a creer más que haga una canción o un disco con música para bailar, con música para discotecas, con música para pasarla bien, que un disco introspectivo donde hable de, no sé, de la historia de la vida o haga un disco con música country, cuando yo no le voy a creer a una australiana hacer música country. O un músico o un disco también tuvo una producción con Pharrell Williams, ¿no? O sea, en Rhythm and Blues sí, yo sé que es versátil, que puede ser multifacética, etcétera, pero yo no le creo eso. Cuando vuelve a su esencia, la mejora y la supera, yo creo que ahí es cuando ahí viene el éxito. Mencionabas a Cher, o sea, con la música dance. Yo creo que más que sea la música dance, es que Cher sí es un artista que desde inicios de su carrera tuvo también una relación muy cercana con la comunidad LGBT. ¿Y qué sucede? Que cuando lanza Believe,
con este tipo de temas, con este tipo de música, con sonidos muy reminiscentes a la música disco de los 70, pues también le encanta. O sea, mencionabas Strong Enough, el otro sencillo, que incluso tiene una versión en el CD, que bueno, ha de estar creo que ya también en el CD, perdón por decir mi edad, en las plataformas digitales, que es la male version, donde en lugar de decir was she worth it, dice was he worth it. O sea, estaba dando ya toda esta parte de la diversidad, y pues ya sabrán que le escuchaba así como de que Cher, eres mi diosa. Está muy bien. Entonces yo creo que son varias situaciones, y cada caso podría tener su situación muy específica. En el caso de Kylie, o sea, el álbum Fever era un disco muy dance, pero venía de algo también muy dance, que era Light Years, como que es lo que también te comentaba con Fever, y tal vez es lo que comentábamos hace 8 días con Madonna, con esos guiños que empezaba a dar en sus producciones anteriores, de que ya estaban tocándose a Madonna con canciones como Sanctuary y como Bedtime Story, que eventualmente dieron paso a algo más electrónico en Ray of Light. Yo creo que Kylie también, esto que fue Spinning Around, dio el paso para que explotara totalmente con Can't Get You Out of My Head, y Believe, lo que te decía, esta canción One by One, que sí es una canción baladosa, pero con el remix pues ya se convirtió en un éxito mega dance, y pues ya de ahí se fue a hacer todo lo que vendría. Y mencionas muy bien, John, dar en el clavo con el escenario, dar el clavo con la escena en la que presentan estos proyectos, estas composiciones musicales, y además se aprecia muchísimo una buena química entre los productores musicales que participan en el álbum o en el proyecto y la intérprete o el intérprete. Sí, con mucha razón el profe dice, no es el único caso que tenga que venir de un álbum experimental, introspectivo, a uno con muchos temas musicales, bueno, de dance o de baile, sino que va a depender muchísimo del contexto y la historia de la intérprete que estamos ejemplificando. Comeback es regreso, es que la intérprete regresa, y es interesante ver el antes y el después de estos ejemplos. Mencionando Kylie, sí, sus diferentes comebacks suceden en diferentes años, ¿no? En diferentes situaciones. En 2001, 2010 con Aphrodite, en 2020 con Disco, que vaya, o sea, la situación del 2020 con la pandemia, que no es nada nuevo para nosotros, no le afectó muchísimo. Ella supo sacarle mucho marketing a Disco, ¿no? Sacando todavía un año después el Special Guest List Edition, sí, con otras canciones y otras colaboraciones. Y las versiones extendidas. Y obviamente no podía faltar el Studio 2054, que fue una presentación en vivo, lo más cercano a lo que tuvo la gira de Disco. Y creo que ayuda muchísimo, ¿no? Pero el estudio 2054 fue de Dua Lipa, ¿no? A él le invitó. Ella hizo su propia versión, o sea, hizo su show, su show digital para esta era, donde interpretó las canciones de Disco. Pero el estudio 2054 fue de Dua Lipa, donde estuvo de invitada haciendo la canción de Real Groove, exacto. Sí. Vale, perdón, ahí sí, me da culpa, pero sí, o sea, como mencionamos, no se dejó rendir por una pandemia, supo manejar la situación, ¿no? Entonces, sí, tenemos más ejemplos más adelante. No sé si el profesor todavía tenga más que decir sobre... Vámonos al que sigue, porque ya llevamos media hora y nada más llevamos 2. Así es que vámonos tendido, porque el tiempo apremia. Va que va. Pues vámonos con el siguiente. Saben que en este programa no nos cansamos de hablar de esta intérprete, y me tocó a mí ahora hablar más sobre otro comeback que tiene la indiscutible reina del pop. Y sí, hablo de Madonna y hablo del Confessions on a Dance Floor. Hablamos de Ray of Light como un comeback álbum. Sí, el antecedor, que es Bedtime Stories, no fue un éxito comercial, no llegó a los mismos números que un disco de True Blue o Like a Prayer. Y Ray of Light sí retomó la imagen de Madonna, retomó su imagen y se volvió a posicionar en los charts, y la gente volvía a reconocerla, ¿no? Confessions sale después de Un American Life.
Un American Life es muy interesante porque es un álbum que es atesorado por los que seguimos a Madonna. Amamos las canciones introspectivas, amamos la profundidad de algunas canciones que hay dentro de ese álbum. Y hay que mencionarlo, yo lo voy a aceptar, me gusta una Madonna un poquito más layback, que es personal y que comparte sus mensajes o sus opiniones sin filtros y sin tanta composición. Es un álbum más folk. Muchos de hecho lo criticaron porque decían que era un B-side de Music. Era del mismo productor de Mirwais Ahmedzai. Y realmente no evolucionó. Y muchos críticos también últimamente ha recibido mucha crítica a American Life porque dicen que, bueno, creo que fue Rolling Stone. Ajá, que era el peor disco de Madonna, ¿no? Que era el peor disco de Madonna. Muchos fanáticos salimos ¿no? De cómo es posible. Algunos dijeron que sí. Pero bueno, lo que me refiero es que antes de Confessions vino un American Life y en noviembre 9 de 2005 sale con un sencillo que volvió a poner a Madonna en las listas de popularidad y la introdujo a muchos, pues sí, millennials ya. Fue Confession on a Dance Floor y fue el sencillo de Hung Up con el sampleo de ABBA de Gimme Gimme a Man After Midnight. Sí, hablemos de comebacks y hablemos de este en particular porque sí es un departure completamente de lo que fue American Life. Aquí Madonna ya bailaba, Madonna estaba cerca del público, Madonna nos decía que en lugar de, ¿sabes qué? Preocúpate de la política, pero hazlo bailando, hazlo luciéndote muy bien, glamurosa, con muchos brillantes y mucho a la reminiscencia de la época disco. Y eso fue en una época donde muchas otras artistas no se aventuraban a hacer géneros disco. Algo que pegaba muchísimo era lo punk, era lo rock, estaba Kelly Clarkson de moda. Y Madonna se aventuró a hacer estos sonidos y la verdad la recompensa fue muy alta. Hablamos de singles como Hung Up, que ya mencioné, pero también como Sorry, Get Together y Jump. Entonces, y hablamos de una gira con un presupuesto grandísimo, una gira que es reconocida por muchos, no solamente fanáticos, sino también otros que siguen a la música en pop en general. Y sí, Confessions on a Dance Floor forma parte de esta enciclopedia y de la biblia de los comebacks albums. Y pues tú le puedes preguntar a un millennial, incluso a un centennial, qué canciones conoce de Madonna. Y sí, además de que te diga las que conoce de los 80, es indudable que te diga al menos Hung Up. Sí, de hecho, revisábamos hace poco en Spotify y en estos momentos la canción más escuchada de Madonna en las plataformas digitales es Hung Up, primer sencillo de Confessions on a Dance Floor. Es interesante también, algo que hablábamos hace unos momentos, es con quién se juntan estos artistas para hacer estas producciones que los regresan. En este caso Madonna trabajó con Stuart Price, quien ya había sido su director musical en 2 giras, que de hecho ya había hecho una canción nada más en American Life, pero es una canción completamente distinta a lo que sería el Confessions on a Dance Floor. Mirwais de hecho también regresa en Confessions on a Dance Floor, pero muy distinto a lo que había hecho en Music y en American Life. Y yo creo que con estos productores y la visión de Madonna se pudo dar ahora sí que esta vuelta, este giro de tuerca, esto que tal vez no estábamos esperando. Yo recuerdo que al menos desde que yo tuve acceso a internet a finales de los 90, que se empezaban a filtrar la información de Madonna, en todos los discos siempre se filtraba de que Madonna está en el estudio, Madonna está en el estudio, Madonna va a iniciar a grabar un nuevo disco. Ya hoy en día en las últimas producciones, pues ella misma lo compartía en sus redes sociales. Pero recuerdo mucho de que de repente un día en una entrevista en el 2005, casi a mediados, dijo, sí, estoy preparando un disco, se llama Confessions on a Dance Floor y sale muy pronto. Y todos así como que, ¿qué? ¿En qué momento? Y pues salió el disco y fue un exitazo. Iba a decir madrazo, pero luego no me entienden que me refiero a que un madrazo es así un mega hit. Entonces, yo creo que sí es una elección también de un gran comeback. Yo creo que también es el último gran comeback que Madonna ha tenido, lamentablemente, y lo dice el fan número 1 de la reina del pop, porque sí fue, a mi apreciación, la última etapa tan redonda y tan bien
hecha, planeada y ejecutada que ha tenido en toda su carrera. Sí, ella sigue vigente y sí, la seguimos queriendo y seguimos sufriendo por todo lo que nos hace como fans con sus miles giras y presentaciones y etcétera. Pero creo que a final de cuentas sí, Madonna supo confeccionar 2 grandes comebacks, al menos para la historia, que uno es Ray of Light, que ya lo comentamos la semana pasada, y ahorita pues Beto ya comentó Confessions on a Dance Floor. Sí, ya para continuar con los demás ejemplos, quisiera mencionar algunas cosas muy importantes de este álbum antes de cerrar. Las presentaciones, tiene unas presentaciones muy buenas tanto en los Grammys como en los MTV Europe Music Awards, que ella fue la que abrió con este sencillo de Hung Up, y además que fue lo que nos dio la probadita de cómo sería en el tour, de ella siendo introducida por esta bola de disco. Otras cosas muy importantes desde que medidores de calidad en la música a partir de reseñas y críticas que hacen en general, pues este álbum recibió unas calificaciones muy buenas, unas calificaciones que iban más de 5 y las críticas decían que es en general favorable. Sí, es un buen álbum, es un poquito coherente, incluso Pitchfork, que es un medidor muy muy controversial porque dicen que es muy mamón, es muy picky, es muy quisquilloso y al parecer nada le gusta. Muy exquisito. Y el punto aquí es de que pasó la prueba, Confessions on a Dance Floor, y sacó un 6.2. Y Madame X, nada más para darles un ejemplo, que fue el último disco de estudio de Madonna, tuvo un 4 punto y algo. Entonces, sí, estamos hablando de un álbum que sí gustó a la crítica, fue un éxito comercial. Y simplemente vean el tour, por favor. O sea, creo que no está chido que lo digamos, pero también lo pueden encontrar en YouTube. Y si tienen un momento para ver una presentación de una mujer de sus 40 y tantos, saber bailar, saber cantar y dar un performance con toda la pasión del mundo, observen ese tour. Muy bien. Aplausos para Madonna y el Confessions on a Dance Floor. No se crean, no es favoritismo, pero sí. Ok. ¿Puedo pasar al siguiente caso? Así es, sí. Ok. Bueno, mi siguiente caso, el segundo que yo elegí para esta lección de la Real Academia del Pop, es la tercera producción discográfica de una cantante canadiense que se dio a conocer a principios de los 2000, cuando era muy jovencita, y que llamó mucho la atención por un estilo que no era 100% pop comercial, aunque sí era muy comercial, tenía algunos sonidos un poquito más folclóricos, por así decirlo, como estaba comentando Beto hace unos momentos, y que sin embargo logró conectar muy bien con la gente. Me refiero a Nelly Furtado. Su primer álbum, Whoa Nelly, que salió, si no mal recuerdo, a finales del 2000 y que pegó muchísimo en el 2001, dio 3 grandiosísimos éxitos y la convirtió en una mega estrella internacional. Los éxitos fueron I'm Like a Bird, fueron también Turn Off the Light y Shit on the Radio. Fue muy exitosa. Yo recuerdo que incluso llegó a venir aquí a México, se presentó en el Teatro Metropolitan. Yo tuve el chance de ir a verla cuando era pues así como que la nueva artista. Bueno, después de eso llegó un segundo disco y volvemos a la teoría que estaba diciendo el Borrego hace unos momentos sobre si los discos que no pegan tienen que ser folclóricos. Bueno, el segundo disco de Nelly Furtado se llama Folklore. ¿Y qué sucedió con Folklore? Déjenme checarles aquí nada más esta parte que estoy revisando. Dice, el álbum debutó en el número 18 en la lista de discos canadienses, mientras que en Estados Unidos debutó en el número 38. De acuerdo a Billboard, ha vendido 425,000 copias, o sea, muy poco. No fue tan exitoso como el álbum debut de Nelly, en parte porque tuvo problemas con la casa discográfica que se separó y que tuvo ahí, no le dio mucha promoción, y también porque la música no era tan popera, no era tan directa como había sido en el One Nelly. De hecho, los sencillos de esta producción discográfica, el primero fue Powerless, Say What You Want. No sé si tú lo recuerdas, Beto. Sí. Pero sí, no era Turn Off the Light, ni era I'm Like a Bird.
El segundo fue Try, que yo creo que es el tema que más recordamos hoy en día de esta producción de Nelly Furtado. Forza, yo creo que esa también pegó, pero era una cuestión muy rara para el momento. Explode, que no lo recordamos. O The Green is Green, The Grease is Green. Menos. Ok, bueno, ¿qué sucedió después de que en el 2003 Nelly Furtado lanzara Folklore? Pues que se tomó casi 3 años para sacar su siguiente disco. Y vuelve otra vez la teoría que tenemos, que siempre hay como que un destello de que por ahí va a ir el camino, algo le pega y entonces ya se va por ahí y es el camino, se encuentra y se convierte en un exitazo. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que Nelly Furtado fue invitada por Missy Elliott en un remix de la canción Get Your Freak On, una canción hip hop, una canción urbana, una canción de rap, donde Missy Elliott invitaba a Nelly Furtado a poner su talento. Pues ¿qué pasa? Que Nelly Furtado se contacta con el productor de esta producción, Timbaland, que ya había tenido éxito y empezaba a ser una figura muy reconocida en el mundo del hip hop, y juntos hacen la transición hacia el mundo del pop y crean la tercera producción discográfica de Nelly Furtado para lanzarla justamente en el año del 2006, el 7 de junio de 2006, bajo el título de Luz. Y se convierte en el álbum más exitoso de Nelly Furtado y uno de los más exitosos de ese año. El disco también que le dio ese impulso a Timbaland para convertirse en un éxito masivo como productor, que después afianzaría más con Justin Timberlake y que llegaría incluso también a Madonna después del Confessions on a Dance Floor, pero que todo vino, a mi consideración, después del éxito que tuvo con Luz. También ¿qué pasó? Que Nelly Furtado, si ven el video de Powerless, Say What You Want, o el Damn Like a Bird, o el de Try, vemos una Nelly Furtado jovencita, con trencitas, con así como si hubiera salido de Coyoacán, con así muy hipiosa, y de repente llega Luz con Man Eater y Promiscuous y vemos una Nelly Furtado sexy. Entonces pues todo el mundo decía, esta ya se vendió para vender, y posiblemente lo hizo, pero le funcionó y le funcionó bien, y tanto le funcionó que el disco se convirtió, como les digo, uno de los más vendidos. Estoy revisando aquí que rompió varios récords en diferentes mercados, vendió más de 10 millones de copias a nivel mundial, fue uno de los discos más vendidos en la década de los 2000 y también dio varios éxitos, estos sí fueron muchísimos, como Promiscuous, Man Eater, incluso en español, No hay igual con Calle 13. Hizo también la canción de Say It Right, que hoy en día es un exitazo gracias al TikTok, en su versión Speed Up. All Good Things Come to an End, que también fue la balada del momento, que había trabajado con Chris Martin de Coldplay. Te Busqué, que era con Juanes. Do It, que fue otra canción también. O sea, todo el disco, 8 canciones estoy viendo in God's Hand. Es lo que fuera el último sencillo de este disco. Entonces, para mí también fue un gran ejemplo de un comeback, el álbum Luz de Nelly Furtado, que sí fue un comeback porque su anterior disco no le funcionó, no le pegó, y aquí sí lo hizo. Ahora, tomamos muy en cuenta también la trayectoria de Nelly Furtado, que después de este disco también ella quiso cambiar el estilo. O sea, bien pudo haberse quedado con Timbaland, pudo haber seguido haciendo música muy muy comercial, y no lo quiso hacer. El siguiente disco fue un disco en español que le pegó en el mercado latino, pero después ha sacado un par de discos más que ya no han tenido nada de éxito comercial. Creo que incluso les fue peor que el Folklore. Y ella está bien, está feliz, de repente hace algunas presentaciones. Creo que el último fue un festival que actuó justo en Año Nuevo. Que por ahí en las redes aparecieron algunos videos. Y la verdad, híjole, una emoción el ver de nueva cuenta a Nelly Furtado en el escenario. Porque yo creo que es un artista que también refleja una vibra muy padre, muy buena onda, muy amable. Muy de Coyoacán. Sí, no, pero ¿sabes qué? O sea, sí voy a sacar mi lado presumido.
Yo tuve la oportunidad de conocer a Nelly Furtado, de entrevistarla, de estar con ella. Justo fue cuando sacó el disco en español. Y fue tan bueno el trato y la entrevista estuvo tan smooth que sí nos regaló boletos para ir a verla en el Auditorio Nacional. Y prácticamente estamos en primera fila. Al lado, pero primera fila. Y fue maravilloso ver, porque pues sí, estaba cantando los éxitos del disco en español, los temas del disco en español, pero también sus éxitos que tanto nos habían gustado de sus 3 producciones anteriores, incluyendo Luz, este disco que yo elegí como uno de los comebacks para este programa. Muy bien, el profe ya acaba de demostrar que Nelly Furtado es su amiga personal y él asiste a todos los cumpleaños de sus hijos. Pues sí. Y acaba de mencionar algo muy interesante y quiero también compartirlo con ustedes que nos escuchan. Aquí va otra pregunta. Dice el profe Luis que ella hizo una presentación en Año Nuevo. Esto fue a raíz de este éxito que salió de repente por TikTok de Give It To Me, que es una Primero fue Say It Right y luego Give It To Me. Y luego Give It To Me, que de hecho es un exitazo todavía en TikTok esa canción, que es una colaboración entre Justin Timberlake y Timbaland. Y ahí vemos el impacto que tienen estos medios para revivir la carrera de estos artistas. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso, profesor? Y los que nos están escuchando, que TikTok o Instagram o los Reels de Facebook ayuden a revivir. Yo opino que ese es tema para otra lección aquí en la Real Academia del Pop. Estoy muy de acuerdo, no creo que sea nada malo. Qué bueno que las nuevas generaciones están conociendo buena música y no nada más lo que ocurre hoy en día. Y sí, le han revivido a carreras, o han revivido carreras como pues Nelly Furtado, que ahorita si se meten también a su Spotify van a ver que Say It Right es de los primeros temas. La de Give It To Me yo creo que no, porque no le están listando a ella como la artista principal, pero también se está escuchando por todos lados. Y pues no le digan a Lady Gaga con su Bloody Mary, que hoy en día es un mayor éxito, una canción de hace más de 10 años. Pero como les digo, y como te digo, Beto, creo que eso es tema para otro programa, que sí estaría muy interesante analizar esta parte. Va que va, perfecto. Y pues claro, Luz es un buenísimo álbum. Hay canciones, no solamente las que hicieron como sencillos, incluso Do It tiene un dueto con Missy Elliott. Pero también son otras canciones. Todo el álbum en total es un álbum coherente con sencillos canciones que van desde lo reggaetón hasta lo hip hop, hasta lo pop puro y baladas muy buenas con letras exquisitas y poéticas. Pues si quiere, profesor, pues seguimos con nuestros ejemplos para continuar nuestra transmisión. Y pues aquí vamos a entrar a un gran debate. No sé si tengamos música así de escándalo, de caso cerrado. No, pero creo que esto puede servir. A ver. Ok, bueno, es un poquito de relámpagos y no es el clima, es Ah, mira este. A ver, espera, pero déjame quitar la música, a ver si suena. Va, bueno, ya estamos en los X-Files. De repente, muchas gracias por sacar el nuevo Teoría Conspirativa. Pero aquí vamos con una buena. Mi último ejemplo es un poquito escandaloso para el profe y para mí. Porque para mí sí es un comeback, pero para el profe no tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando les digo Britney Spears? A ver, hay una Britney Spears antes del 2007, hay una Britney Spears después del 2007. Y en ese mismo año, al último tercer trimestre, digamos, de ese año, sí, más o menos noviembre, octubre, sale Blackout. Blackout es el álbum que se supone tenía las expectativas tan altas para hacer el regreso de Britney Spears. 2007, finales de 2006, 2007 fue un año caótico para la princesa del pop. O sea, así se llamó su serie, ¿no? Chaotic, de hecho, sí, haciendo... Eso fue inconsciente, pero muy buena esta agarrada del easter egg. Sí, fue una reality show que tuvo con su entonces esposo Kevin Federline en 2004, 2005. Y sale, 2006-2007 fue el año que pues, todos conocemos y está ya dentro de la historia contemporánea del pop. Y sale Blackout, salen los singles Gimme More, Piece of Me. Y realmente no fue lo que se esperaba. El álbum es una gran obra maestra. ¿Por qué? Porque hay producciones muy buenas de un productor que se llama Danja.
que viene de la familia de Timbaland. Y realmente trajo a la luz un nuevo sonido. Un sonido que no era hip hop. Un sonido que era un poquito más urbano, experimental. Y que no era Timbaland. Dance, y que no era Timbaland. Y que no era necesariamente dance. Nos traía un nuevo sonido. Y al día de hoy parece tan fresco que podría ser una producción que acaba de salir el año pasado o ahorita. Entonces, nos dio el clásico It's Britney Bitch. Nos dio ese clásico, esa introducción. Creo que no hay mejor introducción que esa. Pero en presentaciones, sucede esta presentación en los VMAs de 2007, que de hecho es el inicio, que curiosamente inicia con esta canción de Trouble de Elvis Presley, que era como este intento de hacer esta comparación del rey del rock and roll con la princesa del pop y decir que hay ambos en Las Vegas, que es incluso un poquito curioso ya siendo la headliner de Las Vegas muchos años después, pero bueno, eso ya es para otra cosa. Y sale Gimme More. No fue lo que se esperaba, fue muy infame. Y como que de repente ya desapareció ese álbum. Pero un año después viene Circus. Y Circus sí llega al número 1 del 200 de Billboard. Y lo que Blackout no hizo. Y de hecho permaneció ahí por 9 semanas. Lo más que ha permanecido un álbum de Britney Spears desde Upside Did It Again. Estoy hablando de Circus todavía. Entonces, aquí hago la pregunta y se la hago al profesor. Profe, ¿eso no sería un comeback? Es la pregunta del millón y la cuestión de la discusión. Estábamos hablando y hemos estado hablando durante toda esta lección sobre qué es, si es un comeback, un regreso y qué no. Y sobre todo hay dos vertientes. Una, cuando el disco anterior del artista no le pega y regresa uno con el que sí pega. Y otro, cuando se va mucho tiempo y regresa después de mucho tiempo con algo exitoso. Yo creo que Britney no aplica porque no ha tenido ningún comeback, en mi opinión. Porque nunca se fue. O sea, si hoy en día regresara, sí sería un disco comeback. Creo que el comeback que tuvo el año pasado fue con la canción que hizo con Elton John. Pero no ha tenido un comeback Britney y no lo tuvo en ese momento porque sí estuvo siempre presente. O sea, antes de el Blackout, el anterior disco fue In the Sun, sí, ¿no? Luego tuvo el Greatest Hits. Luego sí, sacó el Extended Play de Chaotic, precisamente, con canciones nuevas. Y luego ya sacó Blackout. Esto fue en un transcurso de 2-3 años. O sea, nunca dejamos de escuchar Britney. Ajá. Y después de Blackout, que es del 2007, Circus, ¿en qué año salió? 2008. O sea, pasó un año, no pasó nada. Yo creo más bien, para mí Blackout se me hace un gran disco. Y no estoy, o sea, mi posición no es contra Britney, todo lo contrario. Para mí Blackout es el mejor disco de Britney Spears. Yo sí siempre estuve sorprendido de que en los momentos más oscuros de su carrera, que bueno, también hoy en día tiene momentos oscuros, pero en esos momentos, todos los del 2007, ella, su disquera, su papá, quien haya sido, sacaron una de las mejores producciones, y no es que la mejor producción en toda la carrera de Britney. Y luego viene Circus, que sí le fue bien en listas, llegó a número 1, Womanizer, es una canción buena, pero creo que no tenía toda esa parte edgy, toda esa parte incluso de producción atrevida que había tenido Blackout. Dices que Blackout no fue el éxito que se esperaba. Pues yo creo que venía de éxitos que, o sea, el Chaotic nunca le pegó, o sea, Someday You Will Understand, se llamaba la canción, creo. Sí. Nunca le pegó, no le pegó tan bien. O sea, había sacado en My Prerogative y Do Something temas que también prácticamente en listas habían pasado desapercibidos. Y sin embargo, creo que lo hablamos ahorita, hace unos minutos apenas. Give Me More tiene la frase icónica de Britney. Entonces yo no puedo decir que no haya sido. Para mí, y sí me gustaría que en algún momento de la vida Britney tuviera un comeback, regresara y nos presentara algo muy interesante en su estilo. Dudo que vaya a pasar, lo siento decirlo,
pero para mí ni Blackout ni Circus son un comeback. Para mí. Aquí yo extiendo la pregunta a los que nos están escuchando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan si no es comeback ninguno de los dos? ¿Qué opinan si Blackout es el verdadero comeback y no Circus? Circus el comeback y no Blackout. O no, realmente Femme Fatale es el comeback, ninguno de los dos ya. También. Entonces, sí, quiero que... Femme Fatale tuvo muchísimo más éxito comercial que los anteriores. Circus y Blackout. Ajá. Entonces, aquí es interesante. Brandy, ¿cuál es tu comeback? El comeback que va a sacar más adelante, que nadie sabe si lo va a hacer o no. Aquí, como mencionaba el profe, ¿cuáles son los factores y cuáles son los puntos para revisar? Ya sea si el álbum de anterior no fue un éxito comercial, ya sea si tuvo muchos años que no estuvo activa, por lo menos dentro de la música y ya regresa con un nuevo álbum después de 3 o 4 o 5 años sin presencia musical. O por la colaboración, o por la imagen, o por, claro, por la crisis mediática que puede tener el artista, ¿no? Entonces, para cerrar, vamos a hacer esa pregunta, profesor. Sí, no, para cerrar, yo tengo el último caso, que precisamente creo que viene con otra variante. Sí, venía de un disco que no le pegó, pero sobre todo venía de una etapa muy oscura en su vida. Vamos a hacer un reencuentro de esta mujer. Nosotros la conocimos en 1990 con su álbum debut. Me refiero a Mariah Carey. Su álbum debut dio 3 sencillos, los 3 números 1 en Estados Unidos. Vision of Love, Love Takes Time y Someday. No es cierto, fueron 4. El cuarto fue I Don't Wanna Cry. Luego, un año después, sacó Emotions, número 1 Emotions. Luego sacó Unplugged y en el Unplugged venía otro número 1, I'll Be There. Luego sacó Music Box, que tenía Dream Lover, Without You no fue número 1. Luego sacó Daydream, se llamaba el álbum, donde venía Fantasy, One Sweet Day, una canción que rompió récords de número 1, venía Always Be My Baby. Luego se separó de su esposo, Tommy Mottola, el dueño de Sony en ese momento, bueno, el director de Sony. Se separó de Tommy Mottola y se liberó en el disco Butterfly. Y tuvo otro número 1 con Honey. Luego también sacó My All, número 1. Todos eran números 1 para Mariah Carey. En el medio sacó su All I Want for Christmas Is You. Y en el 2000, a principios de los 2000 se aleja de todo lo que era Tommy Mottola, de todo lo que la había mantenido encerrada, que la había mantenido alejada de la realidad. Se enamora de Luis Miguel, sí, de Luis Miguel. Él la deja, hace una película que se llamó All That Glitters, hace el soundtrack de esta película en una casa discográfica que ya no era Sony. Le dan un contrato máximo y la película es un fracaso. Se separa de Luis Miguel. Y Mariah, dirían las mamás de las otras épocas, porque las mamás de hoy igual ni no utilizan esta frase, Mariah se nos deschaveta. Y se nos deschaveta en pleno Total Request Live, el programa de moda a principios de los 2000, enfrente de todos. Su disco tiene que salir el 11 de septiembre de 2001 y no puede salir ese día porque existe el accidente de las Torres Gemelas. Entonces Mariah se hundió mal plan. La gran sweetheart de los 90s, que todo lo que tocaba era oro, se fue al suelo, literal. Pasó un tiempo y en el 2002 lanzó un álbum llamado Charm Bracelet. Un verdadero fracaso. Y lo comentaba hace rato, Mariah vino a México a promover Charm Bracelet, creo que vino al Teletón, y vino a hacer una firma de autógrafos en el Palacio de Hierro de Polanco, de Mazarik, donde sí había gente, pero tampoco estaba llenísimo. Yo estuve ahí, yo la vi y sí dije, no, esta artista ya está en decadencia. Y así estuvo un buen rato. Pero ¿qué pasó? Que poco sabíamos que ella estaba trabajando en su salud mental, en su salud creativa,
y para mediados de la década de los 2000, en el 2005, lanzó su 10ª producción discográfica, que hoy en día también es un blueprint para los comebacks. Lanza The Emancipation of Mimi, una producción discográfica, sí, en su estilo, con baladas, con temas rhythm and blues. El primer sencillo fue It's Like That, que a mí me encantaba esa frase del hot tamale, que ya se sentía un hot tamale, y yo nada más pensaba, ay, ¿cómo se siente un tamal? O sea, envuelto en una hoja de maíz, o cómo. Pero regresó muy fuerte, y cuando lanzó We Belong Together se convirtió también en la canción que fue número 1 todo el año en las listas de popularidad. Y sí, Mariah volvió a resurgir de las cenizas, volvió a demostrar que tenía el control de su carrera, lo retomó ella, tanto que hoy en día, independientemente de lo que haya, y que haya tenido otras subidas y bajadas, incluso hay una presentación fatídica de All I Want for Christmas Is You de hace algunos años, donde se le va la voz. Tuvo shows donde casi se la pasaban todos los bailarines cargándola porque no podían ni moverse. Pero hoy en día Mariah sí es una de las divas más reconocidas, aplaudidas, que también se ha hecho viral hoy en día gracias al TikTok. Pero que ha sabido llevar también su carrera de entre todas estas subidas y bajadas, entendiendo cómo es la industria y dando lo mejor que puede dar en su arte. Sí, yo creo que lo mejor que pudo haber hecho fue hacer All I Want for Christmas Is You. Cada año es la reina de la Navidad y se embolsa millones y millones porque es la canción que más vamos a escuchar. Pero para mí, su gran regreso fue The Emancipation of Mimi. Y sí, We Belong Together se me hace una rolotota. Mira, amamos a una diva, ¿no? Amamos a alguien que sabe destruirte con unas palabras y una mirada. Ella sabe responder, sabe defenderse a través de unas pequeñas palabritas y ya. I don't know her. Simplemente se ha vuelto dentro del vocabulario. Ay, ni siquiera LGBT ya, eso es vocabulario mundial, es el vocabulario universal. Y ella nos ha dado momentos de la televisión icónicos, épicos. Simplemente vean recapitulaciones de Reinas Shade y esta Mariah Carey, ella se lleva la corona, porque además no es como si ahorita es como, ay no, voy a decir esto y me vayan a cancelar, o sea, es esta Mariah Carey, ya, o sea, ¿crees que a ella le importe? ¿Crees que a ella le va a importar teniendo todos los millones de regalías que pueda tener de los sencillos? Simplemente cada Navidad, ella es la reina de la Navidad. Entonces, sí. Hablando de historias, de comebacks y de regresos, Emancipation of Mimi, claro que es uno de ellos. E incluso ver estos up and downs, más en los 2010, cuando sucede este accidente en Año Nuevo, que fue acusada muchísimo, pero luego ya resurge y luego tiene sus especiales, ya sea con Apple TV o con otras casas productoras. Funcionan. Ey, como lo dijiste, ella sabe cómo funciona la industria. Ella sabe cómo manejarse y hemos hablado muchísimo del uso de la imagen también dentro del universo pop. Mariah Carey es una de ellas. Sí, y yo creo que a final de cuentas también a toda la gente les gusta, nos gusta en esas historias donde la persona más exitosa se cae y se cae hasta el suelo y renace de las cenizas para demostrar quién es. Yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente hoy en día. Ejemplo, Shakira hoy en día. Pero bueno, ese es otro tema también. Y ocurrió con Mariah. O sea, venía de momentos muy difíciles, muy pesados, y supo levantarse. Sí, o sea, miren, no queremos tocar temas muy delicados tampoco, pero a veces sí parece que consumimos mucho las caídas, consumimos mucho cómo está cayendo, qué tan bajo puede caer, y más allá del morbo de qué tan bajo puede caer, habemos personas que quiero ver que se levante, quiero ver que renazca de las cenizas y saque así que un comeback, y lo vimos ahorita con los últimos dos ejemplos, con Mariah Carey y con que se queda un poquito, si fue, no fue, todavía le falta, de Britney Spears, porque seamos sinceros, nosotros también fuimos testigos de lo que sucedió hace más de 15 años, pero
nos encanta ver los resultados que vinieron posterior a eso. Ok, bueno. Creo que ya hemos agotado el tema por ahora con estos ejemplos. Creo que más adelante valdría la pena revisitar más regresos. De hecho, yo estuve consultando aquí con mi alumno otros discos de regresos que podríamos haber metido en este programa, pero tampoco es cuestión de hacerlo. Si por sí ahorita ya nos pasamos más de la hora, pero eventualmente retomaremos el tema y hablaremos sobre más discos de regreso. ¿Te parece, Beto? Así es, profesor. Bueno, pues vamos a despedirnos, pero como siempre lo vamos a hacer dejando establecido el tema para nuestro siguiente capítulo, nuestra siguiente lección aquí en la Real Academia del Pop. Creo que hemos hablado mucho de estas artistas, de estos artistas, de la trascendencia de diferentes figuras del pop internacional, pero creo que como latinos, como mexicanos, nos merecemos también hablar sobre estos artistas que están de nuestro lado. Así es que entonces quiero que me tomes tu, Beto, para la próxima semana a 3 artistas latinos que canten en español, o sea, no necesariamente mexicanos, que sean para ti el ejemplo de el artista pop latino más importante, o de los más importantes, o de los que hayan trascendido, que hayan dado algún legado a la música pop en español. Va que va, me parece una buenísima tarea y creo que ya era hora de que sacáramos un poquito del mercado latino, en general toda Latinoamérica, quizás un poquito también de España, y me emociona muchísimo la lección de la próxima semana. Ok, entonces así le hacemos y nos escuchamos la próxima semana con tu investigación y con esta nueva lección. Bueno. Gracias, chicos, déjenos comentarios, déjenos preguntas, nos gusta leerlos, también nos gusta saber que extendemos también todo su bagaje de cultural y información. Muchísimas gracias por sintonizarnos también, ya llevamos 4 episodios, vamos por el 5º, a ver si sé contar, pero bueno, chicos, muchísimas gracias por todo también. Ok, nos escuchamos entonces la próxima. Ustedes también hagan su tarea, sus investigaciones, comenten con nosotros y sigan pendientes. @Real Academia del Pop. Beto Borrego, Luis Gonzalo Puente, fue un placer estar en esta ocasión. Ya suena la campana porque termina la clase. Y esto fue la Real Academia del Pop. Hasta la próxima. Real Academia del Pop.